Si encuentras esta nota, es porque ya ha pasado algo que no puedo contarte en persona, decía el papel, arrugado y con olor a perfume barato, escondido en el fondo del cajón de los calcetines. Lo encontré un miércoles por la noche, después de una jornada de mierda en la oficina, una discusión con el jefe y una lluvia insistente que me dejó empapado desde Sol hasta Carabanchel. No tenía ganas de cenar, de hablar, de pensar siquiera. Solo quería una ducha caliente, una cerveza y desaparecer bajo las sábanas. Pero abrí el cajón buscando unos calcetines secos y ahí estaba la nota, doblada con cuidado, como si no quisiera hacerse notar, pero rogando ser descubierta. No reconocí la letra. No era la de Clara, eso lo supe enseguida. Clara escribía con letra recta, precisa, casi de profesora. Aquella letra era más redondeada, rápida, escrita con prisas y con ese trazo torcido que deja a alguien cuando quiere decir mucho sin pensar demasiado en cómo. La leí 3 veces. Las palabras no tenían sentido, pero el contexto sí. Porque nadie deja una nota diciendo si has encontrado esto si no está ocultando algo. Pensé que era una broma, una tontería que Clara escondió como parte de algún regalo, alguna sorpresa rara. Pero no había rastro de ella en casa. Había dicho que salía con Marta, su compañera de trabajo, a tomar algo por Lavapiés, pero no me había mandado ni un mensaje en toda la tarde. Ni siquiera para preguntarme si quería cenar juntos. Y eso que los miércoles solíamos pedir algo en casa Carmen y ver alguna peli cutre en el sofá. Pero ese día, silencio total. Fui directo al salón, encendí el televisor para intentar distraerme, pero no podía dejar de mirar la nota. No puedo contarte en persona, ¿contarme qué? ¿Por qué no podía? ¿Dónde estaba Clara? Mi cabeza empezó a trabajar sola, como una máquina desbocada. Recordé un mensaje extraño que le había llegado la semana pasada, cuando estábamos en la cama. El móvil vibró, y al ver el nombre, dijo que era del grupo de trabajo del hospital, pero lo respondió con una sonrisa distinta, como si el texto le hubiera hecho cosquillas. No le di importancia. En ese momento, no quise parecer el típico paranoico. Pero ahora todo encajaba de una forma rara. Esa nota era el inicio de algo. Volví al dormitorio y abrí su armario. No faltaba nada a primera vista, pero me fijé mejor y vi que su bolso grande, el que siempre usaba para salir los fines de semana, no estaba. Ni su chaqueta de cuero marrón, esa que solo se ponía cuando salía sin mí. Me puse nervioso, revisé el baño, sus productos estaban todos, pero el perfume caro que le regalé en Navidad no estaba en el estante. Era como si hubiera salido, pero con intención de no volver. Cogí el móvil y le escribí, ¿dónde estás? ¿Todo bien? Esperé 5 minutos. Nada. Le mandé un segundo mensaje, he encontrado algo en casa que me tiene preocupado. Llámame, por favor. Otros 10 minutos. Nada. La ansiedad me empezó a apretar el pecho como una mano helada. Era como si alguien estuviera jugando conmigo, como si el universo se hubiera cansado de mi paz y hubiera decidido darme una patada en el estómago sin previo aviso. Y entonces, sin buscarlo, sin quererlo, sin imaginarlo siquiera, todo cambió. El sonido de una notificación rompió el silencio, y al mirar el móvil vi que no era Clara. Era mi amigo Luis, con un mensaje que decía, tío, dime que Clara no es la chica con la que acabo de ver a Raúl en el bar de la esquina de tu casa. Me quedé helado. Porque Raúl no era solo mi amigo de toda la vida. Raúl era mi vecino, mi confidente y, lo peor de todo, el padrino de mi boda. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando el techo, repasando cada detalle de los últimos meses, intentando entender cómo había llegado a este punto sin haberlo visto venir.
Clara y Raúl. Raúl, el mismo que venía a casa a ver los partidos, que me acompañaba a por cerveza cuando hacíamos barbacoas en la terraza, el mismo que hace apenas 2 semanas me ayudó a cambiar una rueda en la A5 como si no tuviera nada mejor que hacer. Me levanté a las 6, sin haber pegado ojo, y lo primero que hice fue escribirle a Luis. ¿Dónde los viste exactamente? No pasaron ni 10 segundos antes de que me contestara. En el La Musa, el de la esquina. Entraron juntos, ella con una gabardina beige y él con esa cazadora de cuero que lleva siempre. Pedían copas. Se sentaron en la mesa del fondo. Cazadora de cuero. Gabardina beige. Clara tenía una gabardina que casi nunca usaba. Dijo una vez que era muy seria para su gusto, que le hacía parecer mayor. Curioso que la sacara justo ahora. Me duché, me vestí como si fuera a trabajar, pero no fui. Cogí el coche, aparqué en doble fila y caminé hasta la Musa. Todavía no habían abierto, era muy temprano, pero necesitaba ver el sitio, visualizar la escena. La mesa del fondo era la que daba a la ventana, justo la que yo solía pedir cuando iba solo. Me quedé de pie unos minutos, mirando desde fuera como un idiota. No había rastro de ellos, por supuesto, pero en mi cabeza los vi, riéndose, con la complicidad que ella y yo ya no teníamos. Volví al coche, puse el motor en marcha y me quedé quieto, sin saber qué hacer. Clara volvió a casa a las 8:30 de la mañana. Entró como si nada, dejó las llaves en el cuenco del recibidor y se quitó la gabardina. Me vio en la cocina, sentado con una taza de café que ya estaba fría, y ni siquiera pareció sorprendida. ¿No has ido a trabajar?, preguntó, con ese tono neutral que usaba cuando quería evitar una discusión. He encontrado una nota en el cajón de los calcetines, dije sin rodeos. Ella se quedó congelada. Lo noté, porque por primera vez desde que llegó, dejó de moverse. ¿Qué nota? Tú dime. No está firmada. Dice que si la encontraba, es porque ya había pasado algo que no podías contarme en persona. Clara no respondió al momento. Caminó hacia el salón, se sentó en el sofá y cruzó los brazos como si estuviera juzgando qué versión contarme. No sé de qué hablas. No me mientas, Clara. No ahora. No estoy mintiendo. ¿Has estado con Raúl? Ese fue el golpe. Ni siquiera lo maquillé. No di rodeos. Se lo solté como quien arranca una venda, esperando que doliera más por lo directo que por el contenido. Ella parpadeó, una vez, dos, luego bajó la vista. No dijo nada. El silencio duró demasiado. Lo vi con mis propios ojos, dije. Era mentira, pero necesitaba que se rompiera el muro. ¿Dónde? En la Musa. Anoche. Luis los vio. No necesitó más. Se hundió en el sofá como si ya no tuviera nada que ocultar. Se quedó ahí, mirando al suelo, y luego dijo algo que me rompió de una manera que no esperaba. No fue planeado. No pasó como crees. Explícamelo. Estaba mal. Nosotros estamos mal desde hace tiempo. Tú ya no me miras igual. Ya no me hablas igual. Y con Raúl, no lo busqué, pero pasó. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque ya lo sabía. Tú sabes qué pasó. Quiero oírtelo. Nos acostamos. 2 veces. La primera hace un mes. La segunda, anoche. No reaccioné. Ni un insulto, ni un grito, ni siquiera una mueca. Solo asentí y me levanté de la silla. El cuerpo me pesaba, pero aún podía sostenerme.
¿Vas a decirme que fue un error? ¿Que no significa nada? No, respondió ella. Significa que algo entre nosotros se rompió hace tiempo y no quisimos verlo. ¿Y Raúl? ¿Qué es él para ti? No lo sé. No lo he pensado. Solo sé que contigo ya no era feliz. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a irte con él? No lo sé. No me ha pedido nada. Solo pasó. No hay plan. Esa fue la parte que más me jodió. Que ni siquiera fuera algo pensado. Que todo nuestro matrimonio valiera lo mismo que una noche con un amigo. Ni siquiera habían hablado del después. Solo les bastó con hacerlo y ya. Me voy a ir unos días, dije. No quiero verte. No quiero hablarte. No quiero que me mires. Cuando vuelva, hablaremos de abogados. ¿De verdad vas a tirar todo por la borda? No soy yo quien lo ha tirado. Me marché sin llevarme nada. Ni una mochila. Solo las llaves del coche y la chaqueta. Conduje sin rumbo por la M40 durante una hora, hasta que paré en una gasolinera de Getafe, apagué el motor y me quedé ahí, con el volante entre las manos, pensando en todo y en nada. Me quedé en el coche casi toda la mañana, mirando a través del parabrisas sucio como si el mundo ahí fuera tuviera alguna respuesta que no encontraba dentro de mí. El móvil vibró varias veces pero no lo toqué. Clara había cruzado una línea de la que no se vuelve y no quería escuchar disculpas, explicaciones ni nada que sonara a justificación barata. Estaba claro que ella no sentía remordimiento, y si lo sentía, era por lo incómodo que sería contarlo, no por lo que hizo. Al mediodía me di cuenta de que no podía quedarme ahí todo el día como un inútil. Busqué en el móvil un hotel barato y llamé a un viejo amigo, Jorge, que vivía en Móstoles, para decirle que me había peleado con Clara y que necesitaba un par de días de calma. Jorge no preguntó nada, solo me dijo que fuera cuando quisiera. Siempre fue bueno en eso, en no presionar. Llegué a su casa a las 3 de la tarde. Me abrió con cara de sorpresa porque no me esperaba tan pronto. Me ofreció una cerveza, y como no había comido nada, la acepté sin decir palabra. Nos sentamos en su pequeño balcón, él encendió un cigarro, y durante un rato no hablamos. Me preguntó si quería contarle qué había pasado, y le dije que Clara me estaba engañando con Raúl. Lo solté de una, sin adornos, porque ya no tenía ganas de suavizar la verdad. Jorge me miró con los ojos bien abiertos, como si no lo creyera. ¿Raúl? ¿El Raúl? Preguntó, como si hubiera otro. Él mismo. Tío, lo siento. Sí, yo también. Volvió a fumar en silencio y después de un minuto dijo algo que me hizo sentir aún peor. Siempre me cayó como el culo ese tipo. Había algo en su forma de mirarla. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque tú confiabas en él. ¿Y quién soy yo para meter mierda? Pues alguien que podía haberme ahorrado esta mierda. No sé, tío. Igual habría sido peor. Igual te habrías cabreado conmigo. La gente ve lo que quiere ver. Tú no veías nada raro, ¿no? Negué con la cabeza. Y era cierto. No había visto nada. Pero ahora que lo pensaba, si había cosas, pequeños detalles, cambios de actitud, comentarios sueltos. Como cuando Raúl empezó a venir más seguido a casa los viernes. O cuando Clara empezó a reírse demasiado de sus bromas. O esa vez que se quedaron hablando en la cocina mientras yo sacaba la basura y al volver se callaron de golpe. Todo eso lo había notado, pero no lo interpreté como debía. Pensé que eran tonterías, que era yo el paranoico. Resulta que no lo era tanto.
Jorge me ofreció quedarme esa noche allí, en el sofá. Acepté, aunque sabía que no iba a dormir bien. Antes de que se hiciera de noche, salí a caminar un rato por el barrio, sin rumbo, solo para despejarme. El aire de la calle me ayudó a calmar un poco la cabeza. Vi parejas caminando, gente en las terrazas, familias con niños y me pregunté cuántos de ellos estarían en la misma situación que yo sin saberlo. ¿Cuántos estarían compartiendo su vida con alguien que en realidad ya no estaba ahí? A las 9 de la noche Clara me escribió un mensaje largo. No lo abrí. No quería leer nada de ella. Si ya había dicho que lo hizo 2 veces, era porque probablemente fueron más. 2 veces es lo mínimo que confiesa alguien cuando ya no tiene escapatoria. Cerré el móvil y lo dejé sobre la mesa del salón. Jorge estaba viendo una serie, pero yo no podía concentrarme. Me puse de pie y me serví un vaso de whisky del barato que tenía en la cocina. No me importaba el sabor, solo quería algo que me ayudara a apagar los pensamientos. Volví al sofá y miré a Jorge. ¿Tú qué harías? ¿Yo? Preguntó, dudando. Yo la dejaría. No sé, tío. Hay cosas que no se arreglan. Cuando alguien te hace eso, ya no es tu persona. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si no lo haces? ¿Y si aguantas y sigues y dentro de un año estás peor? Piensa en ti, no en ella. Ella ya pensó en sí misma. Asentí. Me quedé mirando la pantalla sin ver nada. Lo que dijo me retumbaba en la cabeza. Ella ya había elegido. Lo había hecho cuando decidió acostarse con Raúl. 2 veces. En nuestra ciudad. En mi barrio. Mientras yo trabajaba, cocinaba, limpiaba. Mientras yo confiaba. Antes de dormir, abrí el móvil. Tenía 4 mensajes. Todos de Clara. El último decía, necesitamos hablar. No quiero que esto termine así. Cerré el móvil de nuevo, sin responder. Me acosté en el sofá con una manta que picaba un poco, pero no me quejé. Jorge apagó las luces y me deseó buenas noches desde su habitación. Me quedé despierto, escuchando los ruidos del edificio, coches pasando por la calle, voces lejanas. Pensé en todo lo que venía después. En lo que tenía que hacer. Hablar con un abogado, sacar mis cosas del piso, enfrentar a Raúl, o tal vez no. Tal vez no necesitaba hacer nada más que irme, desaparecer, dejar que se quedaran con su miseria. No sé cuándo me dormí, pero cuando desperté, lo supe con total claridad, no iba a perdonar. Me desperté con dolor de espalda y la sensación de que había pasado una vida entera desde que había salido de mi casa, aunque apenas habían pasado 24 horas. Jorge ya estaba en la cocina preparando café cuando entré. No dijo nada al verme, solo me pasó una taza caliente y se sentó frente a mí. No había necesidad de hablar, todo ya estaba dicho. Bebí un par de sorbos, dejé la taza sobre la mesa y le pregunté si conocía algún abogado de familia decente, alguien que no me sangrara por cada papel que firmara. Me dio el nombre de uno, un tal Francisco del despacho que está en la calle Alcalá, y me pasó su contacto sin hacer preguntas. Le agradecí el gesto, y acto seguido llamé para pedir cita. La secretaria me dijo que tenía un hueco al mediodía y acepté sin dudar. Colgué, me duché, me vestí y salí de su casa sin mucho más que un gracias y un apretón de manos. Caminé hasta la estación de metro más cercana y, en vez de volver a casa a por mis cosas, decidí ir directamente al despacho. Prefería estar ocupado, mantener la mente en movimiento, no dar espacio a los recuerdos ni a las preguntas que todavía me machacaban desde dentro. Llegué al despacho 5 minutos antes de la hora.
Francisco era un hombre de unos 50 años, pelo canoso y gesto seco. Me estrechó la mano, me ofreció asiento y me preguntó qué me traía por allí. Le conté lo esencial, sin adornos ni explicaciones innecesarias. Mi mujer me había sido infiel con alguien cercano, quería el divorcio, y necesitaba saber por dónde empezar. Él asintió con esa expresión neutra que tienen los que ya han escuchado 1000 veces la misma historia. ¿Tenéis hijos?, preguntó. No. ¿Hipoteca? Pagada. ¿Bienes compartidos? Un piso, una cuenta corriente, un coche. Anotó todo en una hoja y me explicó lo que seguiría. Dividir bienes, presentar demanda, firmar papeles. Me preguntó si quería que la causa del divorcio fuera infidelidad. Le dije que sí. Quería que constara. Quería que quedara registrado que no era yo quien se había cargado el matrimonio. Me explicó que eso podía alargar un poco el proceso, pero que si tenía pruebas claras, valdría la pena. Le mostré los mensajes que Luis me había enviado, las capturas de pantalla. Me pidió que intentara conseguir algo más concreto si era posible. Grabaciones, mensajes de ella, cualquier cosa que dejara claro que había habido una relación. Asentí y le dije que me encargaría. Me cobró una consulta razonable y me dijo que cuando tuviera más pruebas, volviera para avanzar con todo. Salí del despacho y sentí un alivio extraño, como si por fin hubiera hecho algo que tenía sentido. No iba a suplicar, no iba a pedir explicaciones, no iba a esperar que Clara dijera nada más. Ahora solo quedaba tomar el control de la situación y terminar con todo lo que había empezado a pudrirse hace tiempo. Fui a casa de mi hermana, en Leganés, donde me recibió con cara de susto al verme aparecer sin avisar. Le conté lo básico, lo suficiente para que entendiera por qué tenía la cara desencajada y por qué necesitaba un lugar donde quedarme unos días. Me ofreció su sofá y una comida caliente, y yo lo acepté sin sentirme mal por ello. Pasamos la tarde hablando de cosas que no tenían nada que ver con Clara. Hablamos de su trabajo, de su hijo, de lo mal que funcionaban los trenes últimamente. Agradecí esa normalidad. Esa noche, mientras cenábamos, Clara me llamó. No contesté. Luego mandó un mensaje: no sé si quieres hablar, pero necesito que vengas a casa. Tenemos que resolver esto. Lo leí y lo dejé en visto. No porque no quisiera hablar, sino porque no era el momento. Decidí ir al día siguiente, no por ella, sino porque quería recoger mis cosas y ver si podía obtener alguna prueba más concreta. Me acosté pronto, pensando en cada movimiento del día siguiente, como si estuviera planeando un trámite quirúrgico, frío, preciso, sin lugar a errores. A la mañana siguiente llegué a casa a las 9. Clara abrió la puerta como si no esperara verme tan pronto. Llevaba la cara hinchada, como si no hubiera dormido. No dijo nada al principio. Me hizo pasar, se quedó de pie en el salón y me miró con una mezcla de culpa y rabia. ¿Has dormido fuera? Sí. ¿Con quién? No es asunto tuyo. No me hables así, dijo, y por primera vez noté que le dolía el silencio más que mis palabras. ¿Qué quieres, Clara? Hablar. Arreglar esto. No hay nada que arreglar. ¿Vas a tirar todo por un error? No fue un error. Fue una decisión. Y la tomaste tú. Fue un momento de debilidad. Fue una traición. Y no solo por lo que hiciste, sino por con quién lo hiciste. No sabes cómo me sentía. No me importa cómo te sentías. Si tenías un problema conmigo, lo hablabas. No te acostabas con Raúl.
Ella se derrumbó en el sofá, y por un momento creí que iba a llorar. Pero no lloró. Solo se quedó ahí, sin saber qué decir. Yo fui al dormitorio, abrí el armario y empecé a sacar mis cosas. No me importaba que me viera hacerlo. Cada camiseta que doblaba era una señal de que no iba a quedarme ahí ni un minuto más. Cuando terminé, me acerqué a la cómoda, abrí su cajón, y como si algo me lo hubiese susurrado, revisé los mensajes de su móvil que había dejado en la mesita de noche. Había uno, reciente, de Raúl: dile, que ya no hablamos más, que no quiero líos. Le hice una foto con mi móvil y salí de la habitación. No hace falta que me expliques nada más, le dije desde la puerta. ¿Qué vas a hacer? Lo correcto. Ya está decidido. Cerré la puerta detrás de mí, y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que estaba haciendo algo que tenía sentido. Llevé todo lo que recogí de casa a lo de mi hermana y me encerré en el cuarto de invitados durante casi una hora, revisando una por una las fotos, las capturas y los mensajes que había reunido. No necesitaba más pruebas, lo del mensaje de Raúl era lo suficientemente claro como para dejarlo plasmado en los papeles del divorcio. Guardé todo en una carpeta digital y se la envié a Francisco con un correo conciso, directo, sin vueltas, adjunto pruebas para incluir como causa de infidelidad. Avísame cuando nos vemos. No pasaron ni 20 minutos antes de que me respondiera dándome cita para el siguiente día por la tarde. El proceso ya estaba en marcha, y aunque no era una victoria, sí era una forma de no quedarme quieto viendo cómo otros decidían sobre mi vida. Esa noche no cené con mi hermana ni con su hijo. Les dije que no tenía hambre, que estaba cansado y que prefería dormir. La verdad es que no tenía fuerzas para hablar con nadie. Me metí en la cama, pero no cerré los ojos. Me quedé mirando el techo durante horas, pensando en la última conversación con Clara, en cómo había intentado dar lástima sin decir una sola palabra real, sin admitir que lo que había hecho no tenía arreglo. Ya no me dolía por ella, sino por mí. Por haber compartido tanto con alguien que al final no supo ni respetarme. Al día siguiente fui a trabajar como si nada, aunque el mundo me parecía ajeno. Mis compañeros me saludaron con la rutina de siempre, sin saber que mi vida estaba en ruinas. Me encerré en mi despacho y pasé la mañana enterrado en informes, planillas y llamadas, fingiendo que todo estaba bien. A las 2 en punto salí, cogí el metro y fui directo al despacho de Francisco. Me estaba esperando con los documentos ya preparados y un tono más decidido que la primera vez. Me explicó que lo más probable es que ella aceptara el divorcio sin poner muchas trabas, sobre todo si la enfrentábamos con las pruebas. Le pregunté cuánto tiempo podría tardar todo, y me dijo que si no había complicaciones, en menos de 2 meses estaría todo resuelto. ¿Vas a querer que firmemos presencialmente o a través de procurador? Me preguntó, mirando los papeles. Quiero estar presente. Quiero mirarla cuando firme. Francisco asintió. Me entregó una copia para que la leyera con calma y me dijo que él se encargaría de notificárselo a Clara. Le pedí que lo hiciera por correo certificado y que no le dijera que yo había ido a verle. Quería que supiera que ya no era parte de la conversación, que yo no iba a pedirle ni un favor más. Volví a la oficina y terminé el día en piloto automático. Cuando salí del trabajo, no volví a casa de mi hermana. Me fui a un bar del centro, uno de esos donde nadie te conoce y podés beber sin que nadie te pregunte nada. Me senté en la barra, pedí una cerveza y me quedé mirando mi reflejo en el espejo que tenían detrás de las botellas. No reconocía al tipo que me devolvía la mirada. Tenía los ojos cansados, las mejillas caídas, el pelo desordenado. Pero no me sentí mal. Me sentí real.
Por primera vez en semanas, me vi tal como estaba y no quise disimularlo. A eso de las 10, Clara me escribió. No un mensaje corto, sino un texto larguísimo. Me decía que el abogado le había contactado, que no podía creer que ya estuviera todo tan avanzado, que le parecía una reacción exagerada. Decía que entendía mi dolor, pero que el matrimonio no era algo que se pudiera tirar por un error, que todavía me quería, que podíamos intentarlo. Me hablaba de terapia, de reconstrucción, de mirar hacia adelante. Y cada palabra que leía me parecía más desconectada de la realidad. Le respondí lo mínimo, ya es tarde. Cuando firmes los papeles, lo entenderás. No escribió más. Tampoco esperaba que lo hiciera. Lo que sí me sorprendió fue que al día siguiente, por la mañana, recibí una llamada de Raúl. Al principio no iba a responder, pero algo me hizo aceptarla. Quería escuchar con mi propia voz la miseria que tenía que decir. Bola, tío, dijo él, con esa voz forzada que siempre ponía cuando se hacía el inocente. No soy tu tío. Vale, lo merezco. Lo sé. Pero quería darte la cara, decirte que lo siento. Que no fue algo planeado. ¿No fue planeado? ¿Y el mensaje de, dile que fue solo sexo, eso tampoco lo pensaste? Me pillaste, vale. Me equivoqué. Fue una mierda todo. No sé qué decirte. No digas nada. Borra mi número. No me llames más. Y si te veo cerca de mí, no te voy a hablar. No existes. No para mí. Solo quería. Ya has hecho suficiente. Corté la llamada antes de que dijera algo más. Me temblaba la mano, pero no de rabia, sino de asco. No por él. Por haber confiado en él. Por haberle dejado entrar a mi casa, a mi vida, como si fuera alguien decente. Apagué el móvil y decidí que a partir de ese momento no iba a dedicarle un minuto más a ninguno de los dos. Pasaron 3 semanas desde que corté la llamada de Raúl. No volví a tener noticias de él ni de Clara hasta que Francisco me llamó para confirmar que ella había firmado los papeles. Lo hizo sin rechistar, sin intentar modificar nada, sin pedir condiciones. No sé si fue por resignación, por vergüenza o simplemente porque ya le daba igual, pero me bastó con saber que lo había hecho. Francisco me pidió que pasara a firmar la última parte, y lo hice esa misma tarde, con un bolígrafo barato, sin temblar, sin dudas. Salí del despacho con los documentos bajo el brazo y no me detuve a mirar atrás. Ya no quedaba nada que valiera la pena revisar. Esa noche, por iniciativa propia, decidí escribirle un último mensaje a Clara. No por necesidad de reconectar ni por debilidad, sino porque sentía que si no dejaba algo claro, la historia no iba a cerrarse del todo. El mensaje fue directo, sin adornos ni despedidas dulces. Le dije que no la odiaba, que no pensara que todo esto lo hacía desde el rencor. Le expliqué que lo que había hecho había roto algo que no se podía arreglar, que yo no podía seguir mirando a alguien que había cruzado esa línea como si nada. Le dije que me deseaba lo mejor, que esperaba que encontrara lo que buscaba, pero que yo ya no iba a estar ahí. Lo envié, bloqueé su número y borré la conversación. No quería respuestas, no quería nuevos mensajes ni explicaciones tardías. Quería cerrar la puerta con llave y tirar la copia al contenedor. Al día siguiente me mudé oficialmente. Encontré un piso pequeño en Getafe, nada especial, pero suficiente. Un dormitorio, una cocina funcional, una sala con espacio para un sofá y un escritorio. Lo justo para empezar de nuevo sin pretensiones. Llené la nevera con lo básico, armé mi cama, colgué una sola foto en la pared,
una de mis padres, y me senté en el sofá con una cerveza a observar el silencio. Era extraño, pero no incómodo. Estaba solo, sí, pero al fin en paz. No había dobles mensajes, no había tensión flotando en el aire, no había más mentiras disfrazadas de rutinas. Con el paso de los días, empecé a sentirme más liviano. No más feliz, no todavía, pero más ligero. Volví a ver a mis amigos, acepté invitaciones a cenas, retomé viejos pasatiempos que había abandonado por la comodidad de una rutina en pareja. Incluso volví al gimnasio, más por necesidad de despejarme que por convicción. Algunas noches pensaba en Clara, pero no con nostalgia, sino como quien recuerda una casa en la que vivió y que ya no es suya. Sabía que probablemente ella seguiría con Raúl o con alguien más, pero esa parte ya no me tocaba. Había aprendido que el amor no basta si no hay respeto, y que el respeto no se recupera una vez que se rompe. Un mes después del divorcio, Jorge me llamó para invitarme a una barbacoa en su casa. Acepté sin pensarlo. Quería volver a socializar, salir un poco del bucle de trabajo y soledad. Allí conocí a varias personas nuevas, gente de su trabajo, algunos primos suyos, incluso una amiga de su novia que me cayó bien. Hablamos un rato largo, sin tensión, sin pretensiones. Me preguntó si estaba casado y le dije que acababa de divorciarme. No me preguntó por qué, ni hizo caras raras. Solo dijo lo siento y cambió de tema. Se lo agradecí internamente. Esa noche, al volver a casa, me senté en el sofá, encendí la televisión sin volumen y me puse a revisar algunas fotos viejas en el ordenador. No para torturarme, sino para hacer limpieza. Eliminé muchas, guardé unas pocas. No por Clara, sino porque algunas cosas, como viajes o momentos con amigos, merecían conservarse. Cuando terminé, apagué todo y me quedé en la oscuridad un rato, pensando en lo que había cambiado. Me di cuenta de que ya no sentía la misma rabia ni el mismo dolor. Seguía habiendo tristeza, sí, pero era una tristeza que no dolía, que no pesaba. Era la clase de tristeza que simplemente acompaña, como una sombra que ya forma parte de uno. La semana siguiente, Francisco me envió un correo para confirmar que el proceso había finalizado por completo. Estaba oficialmente divorciado, sin cargas, sin deudas, sin ninguna obligación con Clara. Le respondí con un simple gracias y cerré el ordenador. Luego salí a caminar. Era sábado por la tarde, el cielo estaba gris y el aire era fresco. No llevaba rumbo, solo quería andar. Mientras caminaba, pasé frente a una pareja que discutía en voz baja en un portal. Ella tenía los ojos rojos, él hablaba con los brazos cruzados. Me detuve a mirar solo un segundo y seguí caminando. No era asunto mío, no tenía nada que ver conmigo, pero en ese momento supe que nunca volvería a permitir que mi vida se redujera a una escena como esa. No sé si volveré a enamorarme. No es algo que me quite el sueño. Por ahora estoy bien solo, tranquilo, sin tener que fingir que todo está bien mientras el mundo se derrumba por dentro. Si algún día llega alguien y encaja en mi vida sin imponer, sin mentir, bien. Y si no, también está bien. Lo importante es que ahora, después de todo lo que viví, ya sé quién soy, que merezco y que no volveré a aceptar. Y con eso, cerré la puerta de esa historia para siempre.